Hola, en la clase de hoy voy a hablarles de extensiones normales de campos. A muy grandes rasgos, una extensión algebraica de campos es normal si existe algún conjunto de polinomios con coeficientes en el campo base, en el campo chico, con la propiedad de que el campo grande resulta precisamente de adjuntar todas las raíces de todos los polinomios de este conjunto a f. Eh, Tiene uno que ser cuidadoso porque ¿qué significa eh, adjuntar todas las raíces? ¿No? Que una extensión ya tenga todas las raíces de un polinomio o de un conjunto de polinomios. Eh, Porque, por ejemplo, si a mí me dan dos cerraduras algebraicas de f, ¿no? distintas como conjuntos, aunque va a haber un isomorfismo de campos de una a otra, pues las raíces de un polinomio viven en una y también viven en la otra, pero en realidad yo solo quiero trabajar con una y decir, aplicar la frase adjuntar todas las raíces solo con respecto a una de las cerraduras algebraicas. Entonces tiene uno que ser cuidadoso e intentaremos serlo. Vamos a ver que la noción de normalidad, esta noción de tener una extensión algebraica en la que el de arriba resulta precisamente de adjuntar las raíces de un conjunto de polinomios con coeficientes en el campo chico, esa noción de normalidad está relacionada con propiedades de extensiones de homomorfismos. Eh, Vamos a ver que son extensiones de campos con la propiedad de que cualquier extensión de la identidad, de ser cerradas bajo cualquier extensión de la identidad del campo chico. Ya lo veremos. Y luego introduciremos la noción de campo de descomposición, que está íntimamente relacionada eh, con la noción de extensión normal, y finalmente cerraduras algebraicas. En estas tres secciones vamos a ver que varios de los resultados consisten eh, eh, simplemente en refrasear resultados de otras secciones. Y esto es porque estas definiciones, las definiciones están íntimamente relacionadas. Ok, pero en esta sección, como dije, vamos a relacionar el concepto de normalidad que enuncié en términos de tener todas las raíces de algún conjunto de polinomios con propiedades de extensiones de homomorfismos de campos. Entonces vamos a hablar primero de extensiones de homomorfismos de manera un tanto general. Nuestro primer lema nos dice eh, que cualquier homomorfismo de campos está determinado por su comportamiento en cualquier conjunto generador dado del campo dominio. ¿Sí? Entonces, para enunciarlo un poquito más formalmente, supongan que tengo dos campos de entrada, ¿no? E y L, y un subconjunto arbitrario de E. ¿Sí? Y voy a considerar el subcampo K, el subcampo K de E generado por S. Entonces, si yo tengo dos homomorfismos de campos que coinciden en S, entonces son iguales, ¿no? Es decir, cualquier homomorfismo está completamente determinado por su comportamiento en este conjunto generador de K. Y la prueba es realmente sencilla. ¿Sí? Sin pérdida de generalidad, uno puede suponer que 0 y 1 están en el conjunto que uno toma, S. Digamos, yo diría que es obvio. Y pues piensen en quién es K, ¿no? En términos operacionales, es decir, cómo se ven sus elementos en términos concretos. Pues sus elementos tienen que estar, los elementos en K tienen que estar los productos finitos de elementos de S, productos quizá con repetición, es decir, quizá en los que un mismo elemento aparece multiplicado muchas veces, quizá. Pero bueno, los productos
finitos de elementos de S, tienen que estar ahí. Con ellos tienen que estar sus sumas en K. Y al estar todas esas sumas de esos productos finitos, tienen que estar los cocientes, siempre que el denominador no sea el elemento cero de E. Entonces, los elementos de K son precisamente estos cocientes que están ustedes viendo descritos ahí en las notas. Y así, pues, si tengo dos homomorfismos de campos que coinciden en S, pues claro que al ser homomorfismos de campos, pues abren inversos, abren sumas y abren productos, ¿no? Cuando digo abren inversos, quiero decir que satisfacen que el inverso el inverso de phi de un elemento no cero del dominio es justamente phi del inverso. Es lo que quiero decir con que abren inversos. Y con esto lo que veo es que phi de un producto pues, tiene que ser el producto de los phis. Phi de una suma es la suma de los phis aplicados a los sumandos y lo correspondiente para phi de un cociente. Y usando eso, veo que entonces phi 1 de un cociente tiene que ser igual a phi 2 del mismo cociente. Y así coinciden en todo K, que era el subcampo generado por S. Entonces yo diría que es un lema bastante estándar. ¿Sí? Y ahora un teorema eh, que en realidad ya vimos, ¿no? Y esto es más bien una especie de repaso para que tengan bien presente cuáles son los ingredientes principales. Entonces, supongan que tengo una extensión de campos y un elemento irreducible del anillo de polinomios con coeficientes en el campo chico. Y entonces, para cada raíz que yo encuentre en E puede contener muchas raíces de F, o E a lo mejor no contiene ninguna, no sé, no estoy afirmando que contenga, simplemente estoy diciendo, cada vez que yo logre encontrar alguna raíz de F dentro de E, va a haber exactamente un homomorfismo F lineal de campos, recuerden que este es campo porque este es irreducible, en E, con la propiedad de enviar a este elemento distinguido de este campo en mi raíz alfa que logré encontrar. Eso digamos, es una forma de reenunciar el teorema de Kronecker, pero de todas formas vamos a ver la demostración. Entonces, primero, la unicidad, ¿no? La unicidad de un homomorfismo F lineal de campos que envíe este en alfa. Eh, pues la unicidad es consecuencia del teorema anterior, ¿no? porque, porque claramente este campo coincide con, con su subcampo generado por F unión la clase de X módulo F. El subcampo el subcampo de este cociente generado por este conjunto es todo el campo, es todo este campo. ¿Sí? Y ser F lineal y enviar este en alfa, si tengo dos que con esa propiedad, pues justamente están coincidiendo entonces en un conjunto que genera a este como campo. Y, y entonces, sí, claro que es la unicidad es consecuencia de este lema, del lema previo. Para la existencia, pues evaluamos en alfa, ¿no? Y para evaluar en alfa, digamos, sin que haya relaciones innecesarias entre potencias de X, trabajamos primero con el anillo de polinomios, tomamos el homomorfismo de evaluación, se tiene entonces este diagrama conmutativo, pero ya habíamos visto que el núcleo de este homomorfismo, y aquí no es incorrecto lo que está escrito, pero no es necesario escribir esto, ¿verdad? Ese núcleo
ya sabíamos que justamente coincide con el ideal generado por este polinomio irreducible. Y así obtengo este homomorfismo, que es F lineal porque la evaluación en alfa es F lineal. Quiero decir que es transformación lineal sobre F. Y el núcleo es un F subespacio vectorial del anillo de polinomios. Entonces, esta función inducida sí que es F lineal. Y ya habíamos visto que es un homomorfismo de campos, porque ciertamente es un homomorfismo de anillos unitarios. Ok, y este es entonces el inducido, es el que aquel cuya existencia afirmo, ¿no? Con esta propiedad y la propiedad de ser F lineal. Observen, vamos a observar una cosa sobre la F linealidad. Observen que psi, digamos ya tomando como por probada su existencia, observen que entonces psi de vamos a decir, eh, alfa, no alfa, vamos a decir lambda, ahorita digo quién es lambda, módulo este ideal, ¿no? Digamos para lambda en F, observo, y es psi, no phi. Considero lambda visto como el polinomio de grado cero, aquí adentro. Ok, y esto es, fíjense, este, como este ideal es de hecho un F subespacio vectorial, este cociente también tiene estructura de espacio vectorial sobre F, y con esa estructura de espacio vectorial uno define lambda por una clase, lo define justamente como lo están viendo, ¿no? Lambda por una clase es la clase de lambda por lo que aparezca dentro. Y eso está bien definido. Y hace de este cociente un espacio vectorial, ejercicio. Ok, aquí en este caso sería el 1, el 1 de F. Ok, y ser F lineal me dice que esto es lambda por psi de la clase de 1 módulo F. Pero este es justamente el 1 de este anillo, ¿no? El 1 de este campo. Y sabemos que psi es eh, homomorfismo de anillos unitarios. Entonces esto es igual a lambda por el 1 de E, que es lambda. ¿Sí? Y entonces lo que veo es que, que la imagen bajo psi de la copia de este lambda que vive aquí es lambda mismo, ¿no? Es decir, si yo decido llamar a este simplemente lambda en un abuso notacional, lo que veo es que psi de lambda es lambda, ¿no? En otras palabras, F se queda fijo puntualmente bajo psi, con esa identificación, ¿no? Si identifico cada elemento eh, clase de lambda para lambda en F con simplemente lambda. Si reetiqueto los nombres de estos elementos de este cociente. Esto es algo que va a aparecer una y otra vez a lo largo de esta clase y a lo largo del resto del semestre. Bien. Ok, ahora para el siguiente resultado, lo que voy a hacer es usar dos veces este diagrama para ver que siempre que tenga yo ahora dos raíces, puedo pasar de una raíz a otra, al menos en cuanto al menos a este nivel, al nivel de subcampo generado por la raíz. Quizá no en todo E, quizá solo al subcampo generado por la raíz. Después vamos a ir creciendo. ¿Sí? Entonces supongamos que tengo ahora dos extensiones de campos. A priori, lo único que tienen en común a priori es que
que F es subcampo de E y F es subcampo de L. Más que eso, no sé. Podrían ser E y L subcampos de un campo más grande, o podrían no serlo. ¿Sí? Podrían, como conjuntos, no tener nada que ver uno con el otro, salvo que F está contenido en su intersección. Ok, y ahora supongan también que tengo un elemento irreducible de f de x y supongan que en E puedo encontrar una raíz y en beta puedo encontrar una raíz. ¿Sí? Es decir, supongan, podría haber en E muchas raíces, podría haber en L muchas raíces, no sé, pero digamos, cada vez que yo tenga una raíz y cada vez que tenga yo una raíz, eh, hay exactamente un isomorfismo de campos F lineal de la adjunción de alfa a la adjunción de beta a F, que envía precisamente alfa en beta. Y observen, esto nos dice que, fíjense, la F linealidad aquí me diría, como aquí sí directamente F es subcampo, subconjunto, directamente no hay necesidad de reetiquetaciones. Observen que la F linealidad me va a decir phi de lambda para lambda en F. Phi de lambda, pues es phi de lambda por el 1 de F, y esto es por F linealidad lambda phi de 1, y por ser homomorfismo de anillos unitarios, porque es homomorfismo de campos, esto sería lambda, ¿no? Lambda por 1, que es lambda. Entonces, observen que decir F lineal, pues sí, es como sugerí hace un momento, que cada elemento de F queda fijo al aplicar phi, el homomorfismo F lineal. Ok, y entonces, y fíjense, y enviar alfa en beta, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Que phi de una expresión polinomial en alfa con coeficientes en f va a dar a la misma expresión polinomial con coeficientes en f, pero ahora con beta en lugar de alfa. ¿Sí? Y esto lo que nos dice es que en, no sé cuál sea el rol concreto de alfa como elemento de este conjunto concretísimo, ni el rol que juegue beta dentro de este conjunto concretísimo, no lo sé, pero aritméticamente la relación que ellos guardan con F es, es esencialmente la misma, ¿no? Es decir, este en realidad es indistinguible de este, no hay, ninguno de los dos es preferido. ¿Qué es lo que quiero decir con no sé cuál es el rol que este juegue, que juegue en este conjunto concreto y este en este conjunto concreto? Piensen en esto, piensen en raíces cúbicas de 2. ¿Sí? Raíces cúbicas de 2 en los complejos hay 3. ¿No? Una de ellas es raíz cúbica de 2, la raíz real, ¿no? Y otro es e a la 2pi i sobre 3, raíz cúbica de 2, donde esta raíz cúbica de 2 es la real, y esta pues vive en los complejos y no es real, ¿no? Vive en los complejos y no es real. Y entonces el rol concreto de esta y el rol concreto de esta son distintos, ¿no? O sea, aquí puedo, digamos, esto es parte de un curso de cálculo y este no, digamos, si lo, para decirlo en términos medio simplistas. Sin embargo, su relación con los racionales, en su relación con los racionales, son indistinguibles. Es decir, sí hay un isomorfismo, aquí sí hay un isomorfismo. ¿No? Su relación con los racionales, sí es indistinguible de este, digamos, su aritmética es esencialmente la misma, son esencialmente la misma del uno y del otro. ¿No? O sea, realmente lo que los distingue a estos dos números es, eh,
es los demás números complejos o los demás números reales, ¿no? Los que, digamos, después de verlos encajados en R y en C, ¿no? A este y a este. Es decir, para realmente distinguirlos necesito más que solo considerar la función correspondiente. Em, ok. Ahora, cuando digo que digo son indistinguibles, que sus aritméticas son indistinguibles, no quiero decir que sean la misma. Claramente este campo no, este subcampo de C no es el mismo que este subcampo de C. Como subcampos, como subconjuntos de C, sí son completamente distintos. Lo que realmente me dice es que no, ninguna de las dos raíces es algebraicamente preferida o preferible sobre la otra. Realmente la, la, preferencia que tengo por esta es completamente sutil, ¿no? O completamente subjetiva, ¿no? Viene del hecho de que primero estudié cálculo y después variable compleja. En fin, yo diría que es un resultado realmente muy bello y pues de nuevo, para la prueba, la unicidad es consecuencia del primer lema y es realmente sencillo convencerse de eso. Y para la existencia, pues observo que cuando tomo estos dos homomorfismos de evaluación, este y este, el núcleo de este, pues es el ideal generado por F, y el núcleo de este vuelve a ser el ideal generado por F, y entonces, y tengo estos dos diagramas conmutativos. Esta envía la clase de X en alfa, y esta otra envía la clase de X en beta. De manera que esta composición envía alfa en beta, ¿no? Donde aquí estoy claramente usando la función inversa, aquí, ¿no? La función inversa de esta. Y ya. Ahora, esto no contradice al teorema previo, ¿no? Porque el teorema previo me decía, cada vez que tú tienes una raíz, hay un único de aquí a aquí que envía X en esa raíz. Si a mí me dan otra raíz, para esa otra también va a haber un único que envía X en esa raíz. Entonces no hay contradicción. O sea, que hay un único que envía X en esta raíz y un único que envía X en esta raíz. Ok. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, digamos, vamos primero a hacer una observación para ver cómo el siguiente resultado generaliza a este corolario. Observen que una forma que tengo de hacer un diagrama para ver lo que dice este corolario es la siguiente. Puedo escribir F, la identidad, y luego la inclusión digamos, en F de alfa, y luego la inclusión en F de beta. Este está contenido en E, este está contenido en L, y lo que afirma este corolario, perdón, es que aquí existe exactamente un homomorfismo de campos que hace que este diagrama conmute. ¿Sí? Y, y, pero que este diagrama conmute, fíjense, lo que me está diciendo es, hay exactamente un homomorfismo de campos aquí que extiende a este homomorfismo de campos particular. Y entonces la siguiente pregunta que me hago es, bueno, ¿qué pasa si aquí en lugar de la identidad pongo cualquier automorfismo de F? ¿Bajo qué circunstancias puedo aquí extender?
Entonces, bueno, para empezar, recuerden que decidí seguir un abuso de notación, que es que si yo tengo un homomorfismo aquí y lo extiendo a los anillos de polinomios, a la extensión la sigo llamando psi. Es un claro abuso notacional. Así, para el siguiente teorema, con lo que empiezo es dos extensiones de campos, ¿sí? Y un isomorfismo de f acá. Entonces, aquí en lugar de empezar con la identidad de f, empiezo con cualquier isomorfismo. Y de una vez, como estoy permitiendo cualquier isomorfismo, permito aquí cualquier campo, ya no necesariamente f. Cualquier campo, pero claro, isomorfo a f, ¿no? Y aquí pongo algún isomorfismo, el que sea, entre ellos. Entonces, con esa información empiezo. Empiezo también con un polinomio irreducible en f de x. ¿No? Es un polinomio irreducible en f de x. ¿Sí? Y entonces, como este es isomorfismo, el correspondiente homomorfismo a nivel de anillos de polinomios es también isomorfismo. Y por lo tanto, este también es irreducible, pero ahora aquí en k de x. Entonces, digamos, eso es algo que ya habíamos visto. Entonces, este es irreducible. ¿Sí? Y ahora digo, ok, cada vez que yo encuentro una raíz aquí y una raíz aquí, pero claro, una raíz aquí en E de F y en L, pues raíz que sea, pero de la imagen, ¿no? Del polinomio que le corresponde a F bajo el isomorfismo dado, ¿no? Cada vez que tenga yo eso, y de esta manera pueda yo construir F de alfa y el campo psi de F perdón, no psi de F, bueno, sí estaría correcto, pero K de alfa, K de beta, perdón. ¿Sí? Cada vez que tenga yo esa situación, hay exactamente un homomorfismo, phi, que hace que el diagrama conmute, ¿no? Y que envía alfa en beta. Sí, y escribiéndolo así, escribiendo ese diagrama, es claro que estoy generalizando este corolario anterior, ¿no? El corolario anterior es un caso particular en el cuando empiezo con la identidad. Entonces, ¿por qué busco esta generalización? Pues no la busco solamente porque me gusten las generalizaciones y ya, sino porque el problema que me voy a plantear en unos momentos es, pues yo voy a empezar con la identidad de f, la voy a extender, ¿no? Usando el corolario anterior, usando este corolario, ¿no? Pero este corolario lo puedo usar solo una vez, porque empecé con la identidad y ya lo extiendo y entonces obtengo este. Pero ya aquí, este de aquí ya no es la identidad, pero sigue siendo isomorfismo. ¿Sí? Entonces, para volver a aplicar el corolario, en realidad necesito esta generalización, ¿no? Para después de haber extendido acá a esta, poder seguir extendiendo después. Para eso es para lo que lo voy a usar, es lo que voy a buscar. Es decir, para iterar el proceso de extensión necesito esta versión más fuerte del corolario anterior. Ok, y la prueba es casi igual de sencilla, porque, porque ahora lo que tengo es, observen, tengo de f de x. Acá de x tengo el isomorfismo psi, ¿no? Inducido por el isomorfismo del mismo nombre que va de f de x en k de x. Y aquí, digamos, este isomorfismo, como lleva f en psi de f, induce un isomorfismo a nivel de cocientes.
Estas son las proyecciones. Psi es isomorfismo. Mm. Y aquí es psi barra. ¿Ok? Pero este es el núcleo de evaluar por alfa, y entonces aquí en realidad tengo f de alfa y la función evaluar en alfa y la inducida, ¿no? Evaluar en alfa barra. Y similarmente, pues beta estoy suponiendo que es raíz de psi de f, y de manera que este es el núcleo de evaluar en beta. Y entonces puedo poner evaluar en beta de aquí a k de beta, ¿sí? Y aquí la evaluación en beta barra. Ok, y entonces esta composición, eh, bueno, esta composición sería más correctamente, esta composición, pues ciertamente manda alfa en beta, ¿no? Porque psi barra sí que manda x en x, ¿no? Porque psi barra digamos, de la clase de x es, tiene uno que aplicar psi a cualquier representante, se lo aplico a x, ¿ok? Pero psi de x es aplicar psi a los coeficientes, y el coeficiente es 1, que va a dar al 1. Entonces sí, esto es la clase de x módulo psi de f, ¿no? Y alfa va a dar a esta, que va a dar a esta, que va a dar a beta. Entonces eso es la existencia, ¿no? Y la unicidad, la unicidad es de nuevo consecuencia del primer lema, ¿sí? Porque f, digamos, porque f alfa es el subcampo generado por f unión alfa. Un subcampo de... Ok, esto, ok, y entonces lo que obtengo es, si ahora lo que ya tenía yo era un isomorfismo, entonces puedo seguir extendiéndolo con una filosofía similar a la anterior. Claro, nada más que aquí una raíz de algún polinomio la puedo mandar ¿a dónde? A una raíz de psi del polinomio del que alfa era raíz. ¿Sí? Pero nada más con tener ese cuidado puedo seguir extendiendo. ¿Sí? Claro que puedo seguir extendiendo, pero lo que necesito es raíces en el codominio. Okay. Llego entonces al teorema de extensión de homomorfismos, la versión finita. ¿Sí? Por versión finita lo que quiero decir es que es para extensiones de grado finito. ¿Sí? Entonces, supongan esto, supongan que del lado izquierdo, ¿no? Del lado del dominio, tengo una extensión de campos de grado finito, ¿no? Es decir, que la dimensión de E sobre F como espacio vectorial es finita, ¿sí? Y que tengo otra extensión, ¿sí? Tiene un poco más de libertad, ¿sí? ¿Ok? Em, y que tengo también un homomorfismo de campos. Entonces aquí no estoy suponiendo que psi es isomorfismo, ¿no? Es decir, no estoy suponiendo que es suprayectiva, que es solo que es un homomorfismo de campos. Y entonces aquí, a diferencia del teorema anterior, aquí no estoy suponiendo que psi es suprayectiva. Aquí en el teorema anterior sí lo hacía, en el nuevo teorema no lo estoy haciendo, entonces nada más es como esta psi encaja f dentro de k. Ok, ahora, siendo E de grado finito sobre F, claro claro que puede ser vista como el resultado de adjuntar un número finito de elementos algebraicos. ¿Sí? O sea, para empezar, al ser de grado finito, E sobre F es algebraica, ya lo vimos. Ok, y entonces, ¿cómo veo que puede ser, que es posible escribir
como su subcampo generado por F y un número finito de elementos algebraicos. Bueno, yo ya sé que estos elementos son algebraicos, bueno, y entonces tomo a alguien en E que no esté en F y me pregunto por F paréntesis S alfa. Si ya es todo E, ya terminé. Si no, tomo a alguien fuera de F paréntesis alfa, digamos, le tomo alfa 2. ¿Y qué es lo que sucede? Que voy, el nuevo campo F paréntesis alfa 1 alfa 2 es más grande que F paréntesis alfa 1. Ok, y lo que voy viendo es que es más grande y entonces la dimensión como espacio vectorial sobre F también tiene que crecer. De manera que después de un número finito de pasos, tengo que obtener algo cuya dimensión es igual a la dimensión de E como espacio vectorial sobre F, pues ya es todo. Ok, lo escribo así. Y entonces tengo mi información inicial, ¿no? E sobre F, escrito de esta manera, con estos elementos algebraicos sobre F. Tengo mi extensión de campos casi arbitraria y un homomorfismo de campos que encaja F en K, pero que ya no supongo ni siquiera su proyectivo. Ok, pues si L tiene suficientes raíces de los polinomios mínimos de este, ¿no? O sea, antes empezaba yo con mi polinomio irreducible f y con alguna raíz, ¿sí? Que es casi lo mismo que empezar con alfa y con el polinomio mínimo de alfa, ¿no? Porque el polinomio mínimo de alfa es un f múltiplo no cero de este, ¿no? Entonces ahí, ok, estoy empezando con esa y estoy tomando raíces en L del correspondiente psi del irreducible. Entonces, pues sí, supongo que sí, más bien, si psi de esos polinomios, ¿no? que se anulan en alfa 1 hasta alfa n, y son irreducibles, si sus imágenes bajo psi se factorizan en L como productos de polinomios de grado 1, ¿sí? Y eso significa que tienen al menos una raíz dentro de L, que cada uno de estos tiene al menos una raíz dentro de L, y de esas raíces es de donde me voy a empezar a colgar. Entonces, puedo extender este a un homomorfismo de campos de NL, ¿no? Extenderlo, es decir, su restricción a F va a satisfacer que es el original. Ok, entonces vamos a proceder por inducción sobre la suma de los grados de los polinomios mínimos de estos alfas. Ok, si ese grado es menor o igual que 1, si el grado este es 0, es porque los alfas ya están en E y entonces ya todo está probado porque psi mismo me sirve como phi, ¿no? Entonces, digamos, es un caso demasiado sencillo cuando m es igual a 0. Em, cuando, perdón, cuando m es igual a 1, esto que acabo de decir es cuando m es igual a 1, ¿sí? Porque este siempre es menor o igual que 1, este siempre es mayor o igual que 1. En fin, aquí hay un error, aquí debió haber sido esto. Entonces, si m es igual a 1, si m es igual a 1 es porque los polinomios mínimos, de hecho, nada más hay un alfa, y el polinomio mínimo tiene grado 1, y ese alfa entonces está en f, y entonces sí mismo sirve como este phi. Entonces el caso interesante es cuando m es mayor o igual que 2. Ok, entonces supongamos que m es mayor o igual que 2. Eso significa que sí, sí, a ver, si todos estos tienen grado 1, no hay nada que hacer, porque entonces los alfas viven en F. ¿Sí? Y de nuevo, este psi, el mismo psi me funciona como
extensión que estoy buscando. Entonces, sin pérdida de generalidad puedo suponer que este es mayor o igual que 2 porque alguno de ellos ya es mayor o igual que 2. Sin pérdida de generalidad supongo que es el primero. Ok, ahora, psi de él se factoriza en L como producto de polinomios de grado 1 y así este tiene así al menos una raíz en L. Tomo una, la que sea, la escojo. Entonces, por el teorema previo, por el teorema previo y más bien por el corolario, no, sí, perdón, por el teorema previo, yo puedo extender psi a un homomorfismo de campos, así, fíjense aquí, como no estoy suponiendo que este psi es suprayectivo, pues aquí tomo solo la imagen, ¿no? Y extiendo, le adjunto beta 1. Entonces puedo extender psi a un isomorfismo, ajá, que envíe alfa 1 en beta 1. Ok, ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora considero el polinomio mínimo de los alfas, pero sobre f de alfa 1, o sea, los alfas están aquí, ¿no? Y entonces en particular los alfas, alfa 2, a todos los alfas, hasta alfa n, están en f de alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. Y puedo tomar el polinomio mínimo de cada uno de ellos ahora sobre este. Fíjense, como el polinomio mínimo de alfa j sobre f se anula en alfa j, el polinomio mínimo sobre este, que es un campo más grande, lo divide, ¿no? Porque este polinomio claro que tiene coeficientes en f de alfa 1, ¿no? O sea, este claro que tiene coeficientes aquí, en f de alfa 1. Y así este polinomio divide a este, ¿no? Y aquí hice dónde, ¿no? En este anillo de polinomios con coeficientes en f de alfa 1. ¿Eso qué significa? Que cuando yo, bueno, como tengo esta relación de divisibilidad, cuando yo aplico phi1, cuando yo aplico este phi1, esa relación de divisibilidad se preserva. Y así phi1 phi1 de este divide a phi1 de este. ¿Dónde? Pues claro, en la imagen, ¿no? En la imagen de phi1. Ok. Ahora, phi1 de este mínimo, ¿sí? Como este tiene coeficientes en f, y como en f phi1 coincide con psi, phi1 de este mínimo, pues al aplicar coeficiente por coeficiente, en realidad estoy aplicando psi. Entonces es psi de ese mínimo. ¿Sí? Ok. ¿Qué deducimos? Que, bueno, el grado, que el grado del mínimo de alfa j es menor o igual, que el grado del mínimo de alfa j sobre f de alfa 1 es menor o igual que el mínimo, que el grado del mínimo de alfa j sobre f. Eso es algo que puedo deducir. Entonces aquí sí que tengo menor o igual, ¿no? Argumentando j por j, pero de hecho tengo grado estrictamente menor. ¿Por qué? Porque cuando considero el primero, cuando considero alfa 1, el grado del mínimo de alfa 1 sobre f es mayor o igual que 2, pero, pero beta 1, ¿no? Digamos, x menos beta 1 divide, perdón, no beta 1, pero x menos alfa 1 es justamente el mínimo de alfa 1 sobre f de alfa 1. Lo escribo. X menos alfa 1 es el mínimo de alfa 1 sobre f de alfa 1. F de alfa 1, alfa 1. Aquí es f de alfa 1. ¿Sí? ¿Por qué? Pues sí, ¿no? Este sí que se anula en alfa 1 y sí que tiene coeficientes en f de alfa 1.
¿sí? De manera que ya tengo la desigualdad, pero además en alfa 1 del lado izquierdo, para alfa 1 del lado izquierdo, yo tengo 1 y del lado derecho tengo mayor o igual que 2. Entonces la desigualdad aquí es estricta. ¿Ok? Además, yo sé que phi 1 de estos polinomios, phi de 1 de cualquiera de estos polinomios, divide a phi 1 del mínimo, pero sobre f. Entonces, este polinomio divide a este para cada j, y como este se factoriza en L de x como producto de polinomios de grado 1, este también. ¿Ok? Y entonces llego a la misma hipótesis, pero ahora para trabajar en lugar de f, trabajar con f de alfa 1 y en lugar de k, trabajar con k de alfa 1. Con, con el correspondiente m, ¿no? El de la inducción, menor que este, ¿no? Entonces, digamos, aplicando inducción modificada, veo que phi 1, el que me produje, puede ser extendido a un homomorfismo que sale que sale de E hasta L. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que veo? Que si empiezo con un homomorfismo a nivel de los campos base, ¿sí? Basta con que en el dominio a donde yo quiero extender sea algebraico y que cuando considero los polinomios mínimos de los elementos que adjunto, esos polinomios mínimos, cuando paso al anillo de polinomios del codominio mediante el homomorfismo, que esos se factoricen como polinomio de grado 1, como productos de polinomios de grado 1, para poder extender a todo f y seguir llegando a L sin tener que agrandar L, sin tener que adjuntar nada a L. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, puedo extender y salir de todo E y llegar a todo L, ¿no? Es decir, que no tengo obstrucciones para poder pegarle a todo E como dominio, y no tengo obstrucciones de manera que no tengo que agrandar L para nada. ¿Sí? Es decir, bajo estas hipótesis puedo como que L es lo suficientemente pequeño y L es lo suficientemente grande, en cierta forma. Ok, la versión general. La versión general, les dejo como tarea leer la demostración. ¿Sí? Hace uso del lema de Zorn. eh, y digamos, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es, esto que acabas de probar sigue siendo cierto si quitas la hipótesis de que sea de grado finito y solo dejas la hipótesis de que E sobre F sea algebraica, ¿sí? Y de que E resulte de adjuntar a F algún conjunto, ahora ya no sé si finito, quizá no, pero todavía de elementos algebraicos, y que los elementos de este satisfagan que cuando yo paso a K mediante psi, los polinomios puedan escribirse como, descomponerse como productos de polinomios de grado 1. ¿Sí? Es decir, quita la hipótesis de grado finito, ¿sí? Y aquí pone en lugar de un número finito, cualquier conjunto de elementos algebraicos. Fuera de eso son las mismas hipótesis y la misma conclusión. ¿Sí? Es decir, si ahora tengo mi extensión algebraica, ¿sí? Y mi otra extensión, ¿sí? Digamos de nuevo E igual a f de s con S consistente de elementos algebraicos sobre F, y empiezo de nuevo con un homomorfismo. Si todos los elementos de S, pues el polinomio correspondiente se factoriza en L de X como producto de polinomios de grado 1, entonces este psi puede ser extendido a todo E sin necesidad de agrandar L, ¿no? Sigo cayendo en L sin necesidad de adjuntarle nada más.
La prueba es un uso, yo diría, bastante sencillo del lema de Zorn, ¿no? Es decir, en particular, pues estamos usando el axioma de elección, cuya lectura dejo, la prueba cuya lectura dejo como ejercicio.